Desde lo histórico, este año es muy especial para nuestro país, ya que el año 2020 fue declarado oficialmente el año de Manuel Belgrano, porque se cumplen 250 años de su natalicio y 200 años de su fallecimiento. Pero particularmente el mes de junio es trascendental en la vida del creador de nuestra bandera, ya que nació un 3 de junio de 1770 bajo el nombre de Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano, y falleció un 20 de junio de 1820. Era el octavo de 16 hijos, fruto del matrimonio de Domingo Belgrano Peri, el cual era italiano, y la criolla María Josefa González Casero. Si bien este relato no pretende desarrollar la biografía de nuestro prócer, ya que se necesitarían horas para hacerlo, sí es preciso destacar su importancia para los argentinos, conociendo que es un hombre de carne y hueso, un hombre como nosotros, pero que supo explotar al máximo sus virtudes. Belgrano estudió en nuestro territorio latín, filosofía y teología, formándose como abogado y economista en España, pero trascendió como político y militar, siendo uno de los máximos referentes del proceso revolucionario e independentista de nuestro país, gracias a sus triunfos en las batallas de Tucumán y Salta en 1812 y 1813 respectivamente. Si bien los argentinos lo recordamos por lo dicho anteriormente, fue un hombre íntegro, un intelectual, nacido en el seno de una familia acomodada, que priorizó el bienestar de nuestra patria por encima de su bienestar personal. Fue para su época un verdadero filántropo, que no podía concebir la comodidad económica y social mientras no existiera igualdad ante la ley, libertad de expresión, soberanía popular y liberalismo económico. Lo valioso de Belgrano es que comprendió lo que precisaban nuestros compatriotas para ser libres y soberanos, y sabiendo que no estaba formado militarmente, a pesar de eso, asumió la responsabilidad de dirigir campañas militares en las que obtuvo victorias y derrotas. Un hombre de acción, coherente con sus ideas, como muchos de su época y que hoy tanto nos cuesta encontrar. Sacrificó su acomodada posición económica, su presente como reconocido abogado y funcionario del Consulado de Buenos Aires, su vestuario elegante, todos sus conocimientos universitarios que lo hacían muy distinto al común de la gente de aquel entonces, para ponerse al frente de un ejército, el del norte, poco disciplinado, que debía enfrentar a tropas con más experiencia y con superiores de carrera, comparados con él, que no era un soldado de carrera. Él sabía que iba a un territorio inhóspito, desconocido, y con grandes posibilidades de ser derrotado o morir en combate, pero nada le importó. Por eso es un héroe, un prócer, porque superó sus limitaciones, su falta de experiencia militar, sacrificó sus comodidades y su futuro por el de todos nosotros. Su intelectualidad, ratificada por su formación académica en la madre patria, lo hizo merecedor del cargo de secretario del consulado, el cual ejerció entre 1794 y 1810. Durante sus años de ejercicio no ocultó sus simpatías por el desarrollo educativo, el libre comercio y el desarrollo de la agricultura, ideas que por entonces eran concebidas como revolucionarias y antimonárquicas. A pesar de eso, plasmó su pensamiento promoviendo la creación de escuelas comerciales y de navegación, colaborando en el Semanario de Agricultura, Industria y Comercio, fundando una sociedad patriótica, literaria y económica, y el periódico Correo de Comercio. Para su época, Belgrano fue un pionero en la defensa de los derechos de las mujeres. Desde su lugar en el consulado, promovió el cultivo del cáñamo y el lino, los cuales debían destinarse a la industria textil, la que era fundamental para emplear a las mujeres, evitando así que muchas mendiguen y se prostituyan. Además,
enalteció la educación, promoviendo la creación de escuelas, considerándolas fundamentales para erradicar la haraganería según sus palabras, y en las cuales debían enseñarse, además de lectura y escritura, oficios, como costura, bordado y agricultura, además dibujo, comercio y náutica. Para Belgrano, la educación era la base sobre la que se forjan y consolidan las sociedades. La economía y la educación estaban íntimamente relacionadas. Afirmaba que, en sus propias palabras, fomentar la agricultura, animar la industria y proteger el comercio. Militarmente tuvo su bautismo de fuego durante la primera invasión inglesa, cuando en 1806 fue sargento mayor del regimiento de patricios y ayudante de Santiago Liniers. Ante la incompatibilidad de sus ideas con el sistema imperante impuesto por la corona española, adhirió al proyecto de independencia americana, siendo uno de los primeros conspiradores que buscaron terminar con el dominio español, cuyo protagonismo queda en evidencia durante las jornadas de mayo de 1810, convirtiéndose en vocal de la primera Junta de Gobierno Patrio. Bartolomé Mitre, uno de los primeros biógrafos de Belgrano, rescata el testimonio de Tomás Guido, quien cuenta que el 24 de mayo de 1810, cuando la Junta de Gobierno presidida por el realista Baltasar Hidalgo de Cisneros era repudiada por los patriotas, Belgrano manifestó: Belgrano, mayor del regimiento de patricios, que vestido de uniforme escuchaba la discusión en la sala contigua, reclinado en un sofá casi postrado por largas vigilias, observando la indecisión de sus amigos, se puso de pie, y súbitamente y a paso acelerado, y con el rostro encendido por el fuego de su sangre generosa, entró en la sala, y lanzando una mirada altiva alrededor de sí, y poniendo la mano derecha sobre la cruz de su espada, dijo: juro a la patria y a mis compañeros que si a las 3 de la tarde del día inmediato el virrey no hubiese sido derrocado, a fe de caballero yo le derribaré con mis armas. Con el fin de mantener la unidad territorial del virreinato del Río de la Plata, asumió la responsabilidad de dirigir la campaña al Paraguay. Campaña que, a pesar de ser un revés militar, sirvió para que los paraguayos adhieran al deseo de liberarse del yugo español. Convencido de que sólo actuando se harían realidad sus ideales, se hizo cargo en 1812 del Ejército del Norte, creando e izando por primera vez en las costas del Paraná nuestra enseña nacional. Como mencioné anteriormente, bajo su mando las tropas vencieron a las fuerzas realistas en las batallas de Tucumán en 1812 y en la batalla de Salta en 1813, que allanaron el camino de la independencia argentina al frenar el avance español desde el norte. Con estas gestas queda también expuesta toda su humanidad. Cuando desde Buenos Aires se lo instaba a que sea riguroso con los derrotados, Belgrano afirmó: siempre se divierten los que están lejos de las balas, y no ven la sangre de sus hermanos, ni oyen los clamores de los infelices heridos. También son esos los más a propósito para criticar las determinaciones de los jefes. Por fortuna dan conmigo, que me río de todo, y que hago lo que me dicta la razón, la justicia y la prudencia, y no busco glorias, sino la unión de los americanos y la prosperidad de la patria. Para engrandecer aún más su figura, luego de su triunfo en Salta, cuando la Asamblea del año 13 lo reconoció con distinciones y premios económicos a los que renunció, escribiendo: he creído propio de mi honor y de los deseos que me inflaman por la posteridad de mi patria, destinar los expresados 40.000 pesos para la dotación de 4 escuelas públicas de primeras letras en que se enseñe a leer y escribir,
la aritmética, la doctrina cristiana y los primeros rudimentos de los derechos y obligaciones del hombre en sociedad hacia ésta, y el gobierno que la rige en 4 ciudades. El desagradecimiento que ha caracterizado a generaciones de argentinos ya se hacía evidente por aquel entonces. Belgrano nunca vio la construcción de las escuelas que soñó. Después de 1813, tras una serie de derrotas militares, en su intento de liberar el Alto Perú, lo que actualmente es Bolivia, fue relevado del mando militar por el general José de San Martín. Ambos se admiraban, y en un gesto de humildad, Belgrano le expresó en una carta a nuestro libertador: mi corazón toma un nuevo aliento cada instante que pienso que usted se me acerca, porque con usted se salvará la patria y podrá el ejército tomar un diferente aspecto. Empeñese usted en volar, si le es posible, con el auxilio y en venir a ser no solo amigo, sino maestro mío, mi compañero y mi jefe si quiere. En enero de 1814, Belgrano pasó el mando a San Martín. San Martín era un militar de carrera, un verdadero profesional, a diferencia de Belgrano. A pesar de eso, el correntino describió al creador de nuestra bandera como el más metódico de los que conozco en nuestra América, lleno de integridad y talento natural. No tendrá los conocimientos de Bonaparte en cuanto a milicia, pero es lo mejor que tenemos. Después de su relevamiento militar, se convirtió en diplomático, viajando a Europa en 1815 a negociar el reconocimiento de nuestra futura independencia. Partícipe del Congreso de Tucumán en 1816, expuso la necesidad de declarar formalmente la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, promoviendo la adopción oficial de la bandera que él había creado como símbolo del Estado naciente. Lograda la independencia, nuevamente estará en el campo de batalla, aunque la situación se había agravado por las luchas intestinas en las que se sumergió nuestro país. Belgrano luchó junto a Martín Miguel de Güemes para detener la ofensiva realista, pero al manifestar problemas de salud se retiró a Tucumán. Por entonces ya no era la persona rica y acomodada que había sido en su infancia. Hacia 1819 regresó a Buenos Aires, gravemente enfermo y miserablemente pobre, falleciendo olvidado de hidropesía el 20 de junio de 1820. Muchas de sus frases han quedado inmortalizadas por la correspondencia que mantuvo con sus contemporáneos. Para despedirse, en su lecho de muerte expresó: yo espero que los buenos ciudadanos de esta tierra trabajarán para remediar sus desgracias. ¡Ay, patria mía!